De regreso aquí por el negocio del fútbol, nuestro espacio semanal todos los jueves 7 p.m. aquí por Food TV. Y antes de continuar con esta interesante charla, los invitamos a nuestra cancha Food 5 La Suiza, ubicado dentro del Polideportivo La Suiza, San Rafael de Heredia. Nos pueden llamar al teléfono 8814-8899 para hacer su reservación. Food 5 La Suiza en San Rafael de Heredia. Conversando un tema de mucha actualidad como es los efectos que está teniendo la invasión de Rusia en Ucrania, principalmente en el deporte, pero ahora lo vamos a emplear a otros sectores. Y tenemos que hablar también qué implicaciones creen ustedes que va a tener para la región latinoamericana y particularmente para nuestro país, Adrián. Sí, en realidad se ha hablado de las implicaciones en varios niveles. Hay un nivel, evidentemente, que es el mercado energético, principalmente referido a petróleo, gas natural. El segundo nivel es lo que llamaríamos el mercado de granos, que algunos han indicado mercado agrícola, pero más que todo está en el mercado de granos y dentro de los granos los cereales. El tercer nivel es lo que se llama el mercado tecnológico, que es las materias primas, tanto Rusia como Ucrania, que exportan o semi-elaboran para lo que es la industria tecnológica, por ejemplo, sobre todo en comunicaciones, incluso en algún equipamiento espacial y aéreo. Y un cuarto nivel que casi no se ha hablado, que es el problema que se va a tener en el mercado laboral. Casi se le ha dado un gran impacto a los tres primeros: mercado energético, mercado agrícola, dentro del mercado agrícola el de granos y obviamente, como le acabo de indicar, el mercado tecnológico. Pero el mercado laboral va a ser realmente muy afectado en el mediano plazo. Algunos señalan que ya está siendo afectado, hay desplazamientos de millones de personas que van a estar principalmente en Rumanía, Polonia, que se están dando ya, y eso va a alterar los mercados laborales, evidentemente, empezando en Europa. Pero obviamente se va a extender a otros mercados. Puede ser que la oferta de productos en estos mercados, los tres primeros, vayan a aumentar el precio. La inflación mundial se prevé que va a aumentar y obviamente eso va a repercutir, como decía Carlos, en un efecto dominó, porque muchas de estas materias primas van a aumentar de precio, ya lo estamos viendo en el caso de los hidrocarburos, y eso va a afectar obviamente el poder adquisitivo de todos los países, incluido vemos el caso de Costa Rica, ya el precio que tenemos, y hoy se anuncia el barril de petróleo, lo comentábamos, ya rozando los $140. Nunca, ese es el precio más histórico, es el alza más histórico. No, han habido precios más altos, sí, claro, han habido precios más. $147 sí, no me acuerdo de en un momento de la guerra en Georgia en el 2008. Okay. Sí han habido. Pero fue así, como cuestión de 2 días, porque el problema de los hidrocarburos no es en este momento que haya un faltante de crudo, es el temor de que esto se prolongue mucho en el tiempo y que no haya suministros o que no lleguen los suministros. Entonces es una cuestión más especulativa, más de finanzas que en sí de oferta del crudo. Carlos, ves, lógicamente, como dicen, se sabe cuándo empieza una guerra, pero no se sabe cuándo termina. ¿Ves muy prolongada este episodio histórico tan difícil, saliendo de una pandemia tan complicada, una coyuntura internacional de verdad difícil? ¿Lo ves prolongándose esta guerra, tipo la guerra que tuvieron hace muchos años en la zona de los Balcanes, verdad? En este escenario, en el actual escenario, en que solo se limita a Ucrania, sí, en términos de semanas, lo cual con un conflicto bélico no es mucho. Pero, ¿por qué? Porque una de las últimas propuestas de Rusia fue un alto el fuego, siempre y cuando Ucrania acepte 3 condiciones. Reconocer que Crimea es rusa, que está tomada desde el 2014, reconocer la independencia de Donetsk y Lugansk y adoptar una constitución que le prohíbe a Ucrania ser un país que establezca alianzas con algún otro país en el mundo que no sea Rusia. ¿Solo militares o de todo tipo? Y en ningún momento en las conversaciones de esta semana, sobre todo en la tercera y cuarta ronda,
en ningún momento Rusia dijo, eso implica que retiremos tropas. O sea, el problema que tiene en este momento el ejército ruso es que esperaba un fenómeno similar al de Siria y se encuentra un fenómeno similar al de Afganistán en 1979, que no es una lucha de guerra clásica entre dos ejércitos poderosos, sino un ejército fuerte como el ruso contra grupos paramilitares, grupos civiles y mercenarios. Y ahora, hablando de negocios, como es el programa, hay mucha gente dispuesta a ir a pelear a Ucrania por un salario, por una inversión, y esto se puede prolongar en el tiempo, en ese escenario que el conflicto no sale de Ucrania. Si sale de Ucrania, estaríamos hablando ya de una guerra regional, que es un proyecto en la doctrina de Putin que no se puede descartar. Adrián, habíamos hablado fuera de cámara, ¿verdad? Conversando constantemente, ¿qué es el tipo de guerra que se está viendo ahora? Y Carlos acaba de tocar ese punto para que profundices un poco y para que la gente también entienda en qué escenario estamos en la parte bélica. Mira, complementando lo que indicaba Carlos, obviamente el escenario inicial era una guerra relámpago, ¿verdad? Con poca resistencia, incluso con la rendición anticipada de las fuerzas leales al gobierno ucraniano, ¿verdad? Pero esa mencionada guerra relámpago no se dio, como indicaba Carlos. Se pasó a una guerra mecanizada, y principalmente mecanizada significa que más de la mitad de las operaciones es por tierra. La guerra mecanizada requiere una gran logística de aprovisionamiento de combustible, y eso es lo que está teniendo en este momento el problema del ejército ruso en una guerra mecanizada. O sea, el aprovisionamiento de combustible no está siendo el mejor desde el punto de vista logístico. Entonces han tenido que cada vez recrudecer más a una guerra aérea, lo cual tiene un efecto, primero en la población civil, no es tan exacta como ellos dicen. Vemos el impacto en las ciudades destruidas, ¿verdad? Y el tercer elemento, aparte de que la guerra mecanizada, en el cual pueden entrampar ahí, extender más la guerra inusualmente, el tercer elemento es que no se contaba con la resistencia, tanto del ejército ucraniano, que se mantiene leal al gobierno, como en el caso de la resistencia civil, que da origen, como bien indicaba Carlos, a un fenómeno que ya se ha conocido como guerra urbana. La guerra urbana es similar, aunque el escenario es diferente, para que tal vez se tenga una idea, a la famosa guerra de guerrillas implementada en Centroamérica, Colombia, en algún momento en el sur de México, pero la guerra urbana es un problema porque no estás en dos ejércitos cuerpo a cuerpo, como indicaba Carlos. Entonces, atacan y desaparecen, atacan y desaparecen, atacan y desaparecen, y es un desgaste, es una guerra de desgaste, y ahí es donde el conflicto se puede quedar encapsulado, puede quedar empantanado, como algunos teóricos dicen, anidado. Y ese conflicto es sumamente caro. Cuando digo caro es que es muy oneroso para una economía como la rusa, fue oneroso para los mismos rusos en Afganistán, fue oneroso para los estadounidenses en Afganistán también, y fue oneroso para los estadounidenses en Irak, porque sostener un ejército de ocupación es sumamente pesado para cualquier erario público. De manera que yo lo que veo individualmente, personalmente, es que Putin está en un dilema entre los objetivos iniciales, que los mantiene, según dice, pero también el costo que va a implicar esto para la economía rusa en el mediano plazo. Entonces, ahí hay que ver cómo van los acontecimientos evolucionando y cómo el gobierno de Putin va ajustándose a esos cambios en los escenarios. Yo concuerdo con Carlos en que, digamos, el conflicto puede seguir encapsulado en Ucrania. Sí comparto el temor de que si se sale de los límites de Ucrania, evoluciona a un conflicto regional y se vaya extendiendo. Ese es un riesgo que hasta el momento, como indicaba Carlos, no sabemos cómo van a evolucionar los hechos hacia ese escenario que nadie quiere. Javier y Adrián, y es que ahí hay un aspecto
que Putin no valoró. O sea, esta es una guerra en donde no hay ganadores. Esa es la realidad por la naturaleza de la guerra. Pero Putin no puede salir de Ucrania sin el trofeo, Claro. porque cae. Y él tiene elecciones en el 2024 por un nuevo periodo y se prolongaría hasta el 2036 al frente del gobierno ruso. Entonces, si sale sin ese trofeo, está liquidado en Rusia y le cobrarían el costo de una guerra que, como Adrián dice, muy cara. Así que por aquí las opciones de resolver a corto plazo no parecieran. Una observación ahí, Carlos. Algunos hablan de que Europa podría ser el gran perdedor en esta guerra. ¿Eso tendría algún efecto en el negocio del fútbol en cuanto saliendo de una pandemia, problemas de inflación, hay poco flujo de caja en muchos de estos equipos por el problema de la pandemia? No había taquillas, el patrocinio se había ido, los derechos de transmisión fueron renegociados. ¿Ves alguna espiral de inflación que podría afectar algunos eventos deportivos en Europa? No, yo no diría que podría. Yo creo que van a afectarlo directamente por varias razones. El primer efecto para Europa es un cambio en el sistema de seguridad colectivo, que fue establecido después de la Segunda Guerra Mundial. El otro asunto es que de las primeras sanciones que se implementaron fue el congelar todos los activos de los oligarcas rusos cercanos a Putin y que lo mantienen en el poder. Y que muchas de esas inversiones no solo están en yates de lujo, en el Mediterráneo, en hoteles, en otras inversiones, sino muchos en actividades deportivas. Claro. Y ya se venía cuestionando desde hace rato los elevados precios de los contratos de futbolistas sobre todo, pero ahí podríamos seguir en Fórmula 1, en tenis, en prácticamente todos los deportes en este momento. Entonces, si no hay ese flujo de capital de los oligarcas rusos y hay un temor a que esto se prolongue, muchos inversionistas europeos y de otros países, incluidos China, que tienen proyectos en Europa, van a decir: alto, aquí no voy a invertir un euro más si no me dan una garantía. Y si la guerra se prolonga, significa que habrá otra fase, al igual que la pandemia, de ausencia de aficionados en los estadios. Por un problema económico, ¿no? Por un problema económico, pero también por un nivel de inseguridad muy elevado. Claro. Entonces, ahí puede haber otro efecto dominó que puede tener problemas para el fútbol principalmente, pero detrás del fútbol a veces nos concentramos solo en fútbol, pero hay otros deportes que también manejan cifras astronómicas en cuanto a contrataciones. Y en la Fórmula 1 es uno de los mejores ejemplos. Esa lucha entre marcas en Fórmula 1 es un buen ejemplo de esto. Adrián, leí hay unos casos con este incidente del Chelsea con Abramovich, que es uno de los multimillonarios muy cercano a Putin, y la misma, un diputado, no sé cuál es el nombre que se le dan a los congresistas en Inglaterra, ¿qué nombre tienen los? Es que depende de cuál de las cámaras. Las dos cámaras, bueno, alguna de las dos cámaras decía de que Inglaterra y particularmente la Premier League debe revisar muy cuidadosamente a partir de este incidente quiénes son los inversionistas que están llegando para efectos de no tener problemas como este tipo debido a rencillas propiamente políticas, ¿verdad? Sí. Hay un tema también complementando lo que indicaba Carlos, que es el tema de los patrocinios a las empresas de telecomunicación. O sea, recordemos que las empresas, los eventos son patrocinados. Claro. O sea, hay las pautas comerciales, hay también movilización de periodistas, de cámaras, hay en ese sentido todo traslado y toda cancelación de eventos presenta un problema
para las mismas grandes cadenas internacionales de comunicación, tanto nacionales como internacionales. El otro tema tiene que ver con la revisión de los contratos, que ya se indicaba aquí. Tengo entendido, y según se informa, que ya algunas casas comerciales, algunas marcas, algunos gobiernos están interesados en ir viendo una legislación que revise todo lo que es contratación comercial, sponsors y todo lo que es toda esta parte de ese manejo que había estado muy opaco. Sí. A raíz de esto se ha abierto un debate muy incipiente. Me imagino que conforme pasen los meses se va a abrir más de ver de dónde circula tanto dinero en un entorno de crisis por pandemia. Cuando se hablan de contrataciones escandalosas, entonces hay algún sector de la prensa que está interesado en que se aproveche esta coyuntura para ir revisando las fuentes de esos dineros. Yo creo que ahí eso sería en el mediano plazo. Yo no vería que esas revisiones se hagan. España sí tiene, a diferencia de la Premier League, España sí tiene una política de límites y de revisión de dónde salen los fondos. Creo que otras ligas Alemania también van por la misma ruta. Hay ligas que son más flexibles, como la francesa, por ejemplo, la holandesa, la italiana, pero hay otras ligas que realmente sí están más preocupadas y ya lo han hecho, como el caso de España, el caso que vos decís de Alemania, y un intermedio que es la Premier. Pero eso va a cruzar el Atlántico conforme inversionistas europeos y inversionistas de otras partes del mundo, y próximamente se dice que van a incursionar empresas chinas en adquirir equipos. Va a necesitarse una revisión desde el punto de vista de los orígenes de los fondos. Creo que ahí hay un elemento, ya el primero lo señalé, que es el caso de las grandes cadenas de transmisión que se van a ver afectadas también, evidentemente. Muy bien, estamos conversando con los señores Carlos Murillo y Adrián Moya, hablando del impacto económico y en el deporte, particularmente con esta crisis bélica que se está dando en Europa. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial, ya regresamos aquí por el negocio del fútbol.